Hoy en Famoseo News les contamos la historia de una artista que fue juzgada, señalada y convertida en villana sin haber dicho una sola palabra. Como caso. Tras ser acusada de ser la tercera en discordia en el escándalo amoroso más mediático del año, decidió no defenderse con palabras, sino con una transformación tan radical que dejó a todos sin aliento. Esta es la historia de cómo una mujer convirtió el dolor en arte. El silencio en poder y la pérdida en el mayor renacimiento artístico que ha visto la industria musical latina en años. No te pierdas ni un segundo porque vamos a revelarte todos los detalles de su impactante regreso, las pistas ocultas en su nueva música y lo que realmente sucedió entre bambalinas cuando todos creían que estaba destruida, cuando el mundo entero te señala. Tienes dos opciones: desaparecer o renacer tan distinta que nadie pueda reconocerte. Durante semanas, el nombre de Casu se convirtió en tendencia por una razón que poco tenía que ver con su música. Después de la abrupta ruptura entre Cristian Nodal y Ángela Aguilar, los rumores comenzaron a circular con fuerza. Una supuesta tercera en discordia había sembrado dudas, reproches y, finalmente, la separación contra todo pronóstico. Las miradas apuntaron a alguien que llevaba meses alejada del foco mediático: Casu. Lo irónico del caso es que, hasta ese momento, Casu había desaparecido de la vida pública tras su separación de Nodal. Había cerrado contratos, cancelado presentaciones y dejado sus redes sociales completamente inactivas. Sus fans estaban genuinamente preocupados por su estado emocional, mientras los medios especulaban sobre su retiro temporal. Por eso, la noticia de que estuviera supuestamente involucrada en una nueva polémica amorosa dejó a muchos absolutamente confundidos. Retrocedamos 6 meses. La última aparición pública de Casu había sido en un festival en Ciudad de México. Vestía completamente de negro, sin su característico maquillaje elaborado, y su actuación, según críticos presentes, fue técnicamente perfecta pero emocionalmente devastadora. Al día siguiente, su equipo anunció la cancelación de 3 fechas programadas sin dar explicaciones detalladas. Por motivos personales, dijeron. 2 semanas después, se canceló toda la gira. El silencio que siguió fue absoluto. Ninguna entrevista, ningún comunicado oficial. Ni siquiera un mensaje a sus fans. Las redes sociales del artista, antes activas a diario, quedaron congeladas en el tiempo como un museo digital de lo que alguna vez fue. Fuentes cercanas a su círculo íntimo filtraron a medios argentinos que Casu había regresado a Jujuy, su provincia natal, buscando refugio en la familia y las raíces. Otros aseguraban haberla visto en un retiro espiritual en las montañas de Chile. Los tabloides mexicanos especulaban sobre una posible depresión posparto tras su maternidad reciente. Mientras tanto, Cristian Nodal, quien había sido su pareja durante casi 3 años y padre de su hija, comenzaba a ser visto con Ángela Aguilar en eventos sociales, primero como buenos amigos y colegas, luego cada vez con más cercanía. Hasta que finalmente hicieron pública su relación, el mundo del espectáculo estalló. La narrativa parecía clara: él había dejado a Casu por Ángela, una historia de amor prohibido que había terminado por triunfar. Pero entonces, como una bomba mediática, surgió un nuevo rumor. Casu no había sido la víctima, sino la causa. Supuestamente, ella habría traicionado primero a Nodal, quien, devastado, habría encontrado consuelo en Ángela, sin pruebas, sin testimonios directos, sin absolutamente nada tangible. Esta versión comenzó a circular con fuerza. Y lo más desconcertante, Casu seguía en silencio absoluto. Sin embargo, esta semana ocurrió lo inesperado. Casu reapareció. No fue en una alfombra roja ni en una entrevista exclusiva. Fue en un video publicado por una artista emergente de Colombia que la mostró brevemente en el backstage de un estudio de grabación en Medellín. En el clip, Casu lucía irreconocible: cabello corto teñido de blanco, lentes oscuros y una expresión serena pero firme. Llevaba una chaqueta oversize negra con letras en árabe bordadas en la espalda y una cadena plateada que parecía una declaración de poder. Del fragmento, de apenas 5 segundos, se volvió viral en cuestión de minutos. Las redes estallaron. Los fans se dividieron entre quienes celebraban su regreso y quienes pedían explicaciones por su supuesta intervención en la ruptura de la pareja más mediática del año. Pero lo que más llamó la atención fue su nuevo estilo, minimalista, sobrio, completamente alejado del look urbano sensual que la había caracterizado durante toda su carrera.
Días después, una historia en su cuenta de Instagram, la primera publicación en más de 3 meses, dejó un mensaje críptico: me fui para volver distinta. Que hablen, no hubo más. Ni aclaraciones, ni desmentidos, solo esa frase acompañada de una foto en blanco y negro en la que se la veía sentada sobre un piano, rodeada de partituras y micrófonos. Los medios comenzaron a investigar. Según una fuente cercana al equipo de producción de Medellín, Cazzu no solo estaba grabando un nuevo álbum, sino que había decidido cambiar radicalmente su dirección musical, al parecer. Trabajaba en un proyecto conceptual sobre la reinvención femenina, con canciones que abordaban la ruptura, la presión mediática y la recuperación de la voz propia. Mientras tanto, la historia de su supuesto rol como tercera en discordia fue perdiendo fuerza. Ninguna de las partes implicadas hizo declaraciones oficiales. Ni Nodal ni Ángela mencionaron a Cazzu en sus entrevistas, sin embargo. Algunos usuarios en redes comenzaron a compartir un detalle curioso: Cazzu y Ángela habían coincidido en un evento privado en Miami 2 meses antes de la ruptura, y desde entonces ambas dejaron de seguirse en Instagram. ¿Casualidad? ¿Estrategia publicitaria? ¿Una simple coincidencia convertida en teoría viral? Nadie lo sabe con certeza. Lo único claro es que Cazzu está de vuelta. Distinta, silenciosa, más fuerte. Su nuevo álbum, según fuentes internas, podría salir antes de lo esperado. Y si bien aún no ha hablado directamente del escándalo, su cambio de imagen y su inesperada reaparición son, en sí mismos, una respuesta poderosa. Porque a veces el mejor desmentido no es una palabra, es una transformación con el impacto. De su reaparición aún fresco en redes, los medios comenzaron a especular sobre la fecha exacta en la que Cazzu planeaba lanzar su nuevo álbum. Aunque no había confirmación oficial, muchos apuntaban a una fecha simbólica, el aniversario de su primer disco, como un gesto de cierre de ciclo y renacimiento artístico. Mientras tanto, en las calles de Buenos Aires, ciudad que había sido su refugio, durante su silencio mediático, se empezaron a ver carteles misteriosos con una silueta femenina y la frase: lo perdí todo. Me encontré entera. Aunque no llevaban nombre, el estilo gráfico era inconfundible. Era ella. Esa campaña silenciosa fue suficiente para que los fans se organizaran. En menos de una semana, Cazzu pasó de estar desaparecida a ser el centro de conversación de toda la industria. Productores, músicos y periodistas comenzaron a hablar de su regreso como el más esperado del año. Pero, como suele hacer ella, mantuvo el misterio intacto. Finalmente, a medianoche del viernes siguiente, lanzó un videoclip sorpresa en su canal de YouTube. La canción se titulaba Ni tuya ni de nadie, y el video abría con una secuencia poderosa: Cazzu caminando descalza por un pasillo oscuro, arrancándose uno a uno los anillos y collares que la habían caracterizado en su etapa con Nodal. La letra no mencionaba nombres, pero el mensaje era claro: dolor, rabia, empoderamiento. Una narrativa cruda y directa sobre lo que significa reconstruirse cuando el mundo cree que te rompiste. La respuesta fue inmediata. El video alcanzó el 1.000.000 de reproducciones en menos de 8 horas. En Twitter, el hashtag Cazzu está de vuelta se mantuvo en el primer puesto de tendencias durante todo el fin de semana, y lo más inesperado, muchas celebridades comenzaron a mostrarle su apoyo, incluso figuras que antes habían evitado pronunciarse sobre su situación. Entre ellas, una que sorprendió a todos: Belinda, quien escribió en X, antes Twitter: hay mujeres que lloran en silencio y otras que convierten el llanto en fuego. Respeto total para Cazzu. El mensaje, críptico y cargado de historia, se interpretó como un guiño no solo de sororidad, sino también como un sutil recordatorio de que Nodal había dejado una estela de relaciones intensas y tormentosas detrás. En cuestión de horas, la narrativa había cambiado por completo. Ya nadie hablaba de Cazzu como la tercera en discordia. Ahora era la mujer que volvió a contar su historia en sus propios términos. Pero lo más impactante aún estaba por venir. A los pocos días, en una entrevista exclusiva con una revista cultural independiente de México, Cazzu rompió el silencio. Sin escándalos, sin indirectas. Con calma y mirada firme, dijo: la gente va a decir lo que quiera. Yo no soy un personaje, soy una mujer que vivió, amó, perdió y decidió no quedarse quieta. No voy a explicar lo que no me corresponde, pero mi música habla por mí. La entrevista cerraba con una frase que quedó grabada en los lectores: que digan lo que quieran. Mientras tanto, yo estoy haciendo arte con eso.
Quedó claro que esta nueva etapa de Casu no era una estrategia, era una declaración. Y aún quedaban muchas preguntas sin respuesta, una cosa era segura, Casu ya no era la misma. Y no necesitaba hacerlo. El impacto de sus palabras no tardó en replicarse por toda la industria. Artistas de distintos géneros comenzaron a elogiar su capacidad de resiliencia, su evolución musical, sobre todo, su valentía para enfrentarse al juicio público sin recurrir al escándalo. Durante años, Casu había sido etiquetada como la jefa del trap argentino, pero ahora estaba entrando en un terreno más complejo, el de las artistas que trascienden su propio género. La transformación no solo era estética o emocional. Musicalmente, Ni tuya ni de nadie marcaba un cambio de rumbo. En lugar de beats agresivos y letras provocadoras, la canción apostaba por una producción más sobria, con cuerdas, piano y una voz cruda que parecía haber sido grabada en una sola toma. Se notaba el dolor, sí, pero también una fuerza nueva, menos reactiva y más consciente. Una madurez que no se fingía. En paralelo, comenzaron a circular rumores de un documental. Al parecer, una plataforma internacional había estado siguiendo de cerca a Casu durante los últimos 6 meses. Desde su retiro hasta su regreso, el proyecto, aún sin título, prometía mostrar no solo la intimidad de su proceso creativo, sino también los días de silencio, las noches de insomnio y las decisiones difíciles que tuvo que tomar mientras el mundo hablaba de ella sin conocer su versión. Y, mientras todo esto ocurría, Nodal seguía sin pronunciarse. Los medios esperaban que el cantante mexicano rompiera el silencio, pero su entorno parecía decidido a mantenerlo al margen. Las pocas veces que fue visto en público, lucía serio, más delgado, casi ausente. Algunos periodistas aseguraban que su círculo íntimo estaba preocupado por él, mientras otros sostenían que se trataba de una estrategia para evitar que cualquier declaración encendiera aún más la polémica. En cambio, Ángel Aguilar comenzó a hacer publicaciones sutiles en sus redes, donde hablaba del valor de la lealtad, la importancia de la verdad y la necesidad de alejarse de las personas que juegan con los sentimientos ajenos. Aunque nunca mencionó nombres, muchos interpretaron que eran dardos disfrazados hacia ambos, Nodal y Casu, pero para entonces, Casu ya no estaba en ese juego. Mientras la narrativa mediática seguía girando alrededor del triángulo, ella avanzaba. Anunció una gira íntima por teatros pequeños en distintas ciudades de América Latina. Bajo el nombre de La Transformación, no buscaba estadios ni titulares. Solo quería volver a cantar frente a su gente, en un formato más crudo, sin coreografías, ni visuales extravagantes. Solo música y verdad. Las entradas se agotaron en minutos. En la primera fecha, en Rosario, el ambiente era eléctrico. El público sabía que no estaba viendo solo a una cantante, sino a una mujer que había logrado darle la vuelta a su propia historia. Cuando apareció en escena, el teatro estalló. Vestía de negro, sin maquillaje evidente, con el cabello recogido y un micrófono en mano. No hizo discursos largos, solo dijo: gracias por esperar. Esto es por ustedes, pero también por mí. Y cantó. Cantó como si cada palabra fuera una herida cerrándose, como si cada nota fuera una promesa de que, pase lo que pase, ella no se va a callar nunca más. Para cuando terminó el show, ya nadie hablaba de escándalos, ni de rupturas, ni de rumores. Todos hablaban de una cosa: Casu había vuelto y estaba más viva que nunca. Con cada presentación de La Transformación, el fenómeno crecía, lo que en principio parecía una gira discreta, sin grandes pretensiones. Se convirtió en un movimiento cultural. Las funciones se multiplicaron por demanda popular y muchas ciudades donde inicialmente no se había planeado actuar comenzaron a exigir su presencia. Casu, sin buscarlo, había despertado algo más profundo que una moda pasajera. Había conectado con una generación de mujeres y hombres que veían en ella un reflejo de sus propias batallas emocionales. Lo más impresionante era la intimidad del formato. En lugar de luces estridentes y autotune, lo que había sobre el escenario era una versión completamente despojada del artista, canciones nuevas entremezcladas con versiones reimaginadas de sus viejos hits, ahora ralentizados, reinterpretados con cuerdas y arreglos de Jesse Flamenco. La Casu que una vez escupía versos de trep entre beats frenéticos, ahora murmuraba verdades crudas entre silencios pesados. El público no coreaba, escuchaba, a veces lloraba. En cada ciudad ofrecía una pequeña charla improvisada entre canciones, sin guión, sin frases preparadas,
Contaba fragmentos de lo que había sentido en esos meses fuera de escena. Lo difícil que fue apagarse cuando sentía que se le venía el mundo encima. Hablaba del duelo, de los miedos, de las cosas que no se cuentan a los medios porque son demasiado reales para encajar en un titular. Era catarsis pura. Y eso precisamente era lo que la gente no encontraba en ninguna otra artista del momento. Una noche en Córdoba, al terminar de cantar una balada inédita titulada De lo que me salvé, Casu rompió el silencio con una frase que estremeció a todos. A veces, cuando te dejan, te están salvando. Fue trending topic sin quererlo. Se viralizó el video, la frase, la canción. Pero más allá del eco mediático, esa línea se convirtió en un mantra para muchas personas. Era el tipo de frase que no busca venganza ni victimismo, era aceptación. Y eso, en un mundo donde todo escándalo se convierte en guerra, fue revolucionario. Mientras tanto, la prensa seguía intentando arrancarle declaraciones polémicas. Una periodista llegó a preguntarle directamente si su nuevo disco era una respuesta artística a Nodal y Ángela. Casu sonrió. Miró a cámara y respondió sin levantar la voz. Mis canciones no responden a nadie. Son mi forma de seguir viva. Así, con su silencio, cuando todos esperaban ruido, Casu comenzó a ocupar un nuevo lugar en la industria. Ya no era la ex de Nodal, ni la tercera en discordia, ni la trapera rebelde. Ahora era algo mucho más difícil de encasillar. Un artista que había pasado por el ojo del huracán había perdido. Se había desarmado y había vuelto transformada. Cuando llegó el anuncio de su documental, ya no había dudas, el público no solo quería escuchar sus canciones. Quería entender su historia. Lo que no dije se estrenó simultáneamente en varias plataformas y fue un éxito rotundo. En él se la veía sin filtros, llorando, componiendo de madrugada, hablando con su terapeuta, ensayando, dejando vacíos los sillones donde antes había dos. Era un testimonio duro pero hermoso sobre lo que significa reconstruirse desde la ceniza, sin convertirte en mártir ni en villana. Y en la última escena, frente al mar en la Patagonia, con el viento desordenándole el nuevo cabello corto. Casu cierra el documental, mirando a cámara, que digan lo que quieran. Yo ya aprendí a no tener miedo. Fade Out con eso cerró el ciclo, no con un escándalo ni con una revancha, sino con una obra. Y el mundo, por primera vez, no la miraba por con quién había estado, sino por todo lo que era capaz de ser. Después del estreno de Lo que no dije, el impacto fue inmediato. No, solo acaparó titulares en medios de toda América Latina y España, sino que fue portada en revistas culturales que jamás antes habían reseñado a Casu. El documental fue aclamado por su honestidad brutal, su narrativa estética y su valor emocional. Universidades comenzaron a incluirlo en seminarios de estudios de género, arte y comunicación, y varios críticos lo llamaron un manifiesto emocional de la nueva mujer latinoamericana. Pero Casu no se detuvo ahí. Semanas después del estreno, anunció algo inesperado, una residencia artística en Oaxaca. Se trataba de una serie de encuentros con mujeres músicas, poetas, bailarinas y cineastas emergentes de toda la región, durante un mes. Casu se instalaría en un espacio alejado del ruido mediático para crear, compartir y enseñar. El proyecto fue bautizado como Semilla y su lema era simple: no quiero ser ídola, quiero ser raíz. La residencia no era abierta al público, pero bastaron unas cuantas imágenes filtradas, ella sentada en círculo con otras mujeres, cantando sin micrófono, escribiendo en cuadernos manchados de tinta para que se entendiera, no estaba haciendo marketing, estaba haciendo historia. Y aunque muchos esperaban que el siguiente paso fuera un regreso a la industria a lo grande en un tour mundial, un disco multiplatino, colaboraciones masivas, Casu tomó otra decisión que desconcertó a muchos. No lo anunció, no lo explicó. Simplemente, tras el cierre de la residencia Semilla, desapareció de las redes, dejó su celular en Buenos Aires, se despidió de su equipo y se internó en el norte argentino, en una casa antigua en la quebrada de Humahuaca, cerca del pueblo donde había crecido. Quería componer, quería sanar, quería estar. Pasaron meses sin que se supiera de ella. Solo algunas pocas personas de confianza sabían dónde estaba. Los medios comenzaron a preguntarse si se había retirado. Otros aseguraban que estaba preparando su obra más ambiciosa. Algunos hasta inventaron que estaba embarazada. Pero sus fans, esos que ya la conocían de verdad, no necesitaban respuestas.
Sabían que ella estaba haciendo lo que siempre había hecho, vivir a su manera, y un día cualquiera, sin anuncio. Volvió a subir una historia a Instagram. Era una foto desenfocada de una montaña al atardecer. Sin texto. Sin más. Solo eso. En el fondo, se alcanzaba a ver algo pintado sobre una piedra. 3 palabras, soy mi casa, no hizo falta más. Todos entendieron. Caso ya no necesitaba reaparecer como nunca. Ya era irreconocible porque por fin se había reconocido a sí misma. Esa última historia marcó un cierre sin ruidos, sin necesidad de explicaciones. Durante años, Caso había sido observada, juzgada, encasillada. Pero en ese momento, no. Había más roles que interpretar ni batallas que pelear. No era la ex de nadie. No era una víctima ni una heroína. Solo era ella. Los meses siguientes transcurrieron en calma. Las redes se llenaban de versiones acústicas de sus canciones, de jóvenes que tomaban su historia como inspiración para contar la suya en plazas, en bares. En talleres de escritura, se escuchaban frases de sus letras convertidas en consignas. No importaba si hablaban de amor, pérdida o reconstrucción, en todas había algo que sostenía, que abrazaba, que daba permiso para romperse y volver a empezar, y entonces, cuando nadie lo esperaba, apareció el disco. Sin campaña, sin entrevistas, sin teasers. Solo un poste negro con la palabra raíz y un enlace. Era un álbum de 9 canciones, grabado en una sola toma, con instrumentos andinos, guitarras y su voz sin correcciones. No hablaba de nadie más, no respondía a nada. Era un mapa emocional que partía de la soledad y terminaba en la aceptación. El tema final, Soy mi casa, se convirtió en su declaración más poderosa. La letra no tenía adornos, me busqué en tus ojos, me perdí en tu ruido. Y al final entendí que todo lo que necesitaba ya lo tenía conmigo. La canción cerraba con un silencio largo, como si incluso el eco necesitara tiempo para sentarse. El disco fue nominado a múltiples premios, pero Casu no asistió a las galas, no subió al escenario. No posó para las cámaras, solo mandó un mensaje grabado desde el campo con un mate en la mano y el viento del norte argentino silbando detrás. Gracias por escuchar lo que tuve que callar durante tanto tiempo. Gracias por no pedirme que vuelva a ser quien fui. Yo ya estoy en paz. Y ojalá ustedes también lo estén. La pantalla se fundió a negro, ese fue el verdadero final. No uno con fuegos artificiales, sino con raíces profundas, de esas que no se ven, pero sostienen todos y así, sin escándalos, sin gritos, sin disputas mediáticas. Casu cerró el círculo transformada, íntegra, libre, irreconocible en un mundo donde la reacción inmediata es defenderse, gritar, contraatacar. Casu eligió el camino menos transitado, el silencio, la transformación, la obra. No respondió a las acusaciones con más acusaciones. No alimentó la guerra mediática. No se convirtió en víctima ni en victimaria. Simplemente se transformó en algo que nadie esperaba. Y esa fue su mayor victoria. Su historia nos recuerda que, a veces, la mejor respuesta no está en lo que decimos, sino en lo que hacemos con nuestro dolor. No en cómo nos defendemos, sino en cómo nos reinventamos. Y sobre todo, nos enseña que la verdadera fuerza no está en vencer al otro, sino en volver a uno mismo, en reconocerse, en hacerse casa. Hoy hemos visto cómo Casu, contra todo pronóstico, transformó una narrativa que la colocaba como villana en un relato de empoderamiento y arte. Cómo convirtió el silencio en su mayor arma y el dolor en su mejor obra. ¿Y tú, qué harías si el mundo entero te juzgara sin conocer tu verdad? ¿Gritarías para defenderte o, como Casu, elegirías transformarte tan radicalmente que nadie pudiera reconocerte? Déjanos tu opinión en los comentarios y cuéntanos qué artista te gustaría que analizáramos en el próximo video de Famoseo News. Hasta la próxima. Y así, con su silencio, cuando todos esperaban ruido, Casu comenzó a ocupar un nuevo lugar en la industria. Ya no era la ex de Nodal, ni la tercera en discordia, ni la trapera rebelde. Ahora era algo mucho más difícil de encasillar. Una artista que había pasado por el ojo del huracán, había perdido, se había desarmado y había vuelto transformada. Para cuando llegó el anuncio de su documental, ya no había dudas, el público no solo quería escuchar sus canciones, quería entender su historia. Lo que no dije se estrenó simultáneamente en varias plataformas y fue un éxito rotundo. En él se la veía sin filtros, llorando, componiendo de madrugada, hablando con su terapeuta, ensayando.
dejando vacíos los sillones donde antes había dos. Era un testimonio duro pero hermoso sobre lo que significa reconstruirse desde la ceniza, sin convertirte en mártir ni en villana. Y en la última escena, frente al mar en la Patagonia, con el viento desordenándole el nuevo cabello corto. Casu cierra el documental mirando a cámara, que digan lo que quieran. Yo ya aprendí a no tener miedo. Con eso cerró el ciclo, no con un escándalo ni con una revancha, sino con una obra. Y el mundo, por primera vez, no la miraba por con quién había estado, sino por todo lo que era capaz de ser. Después del estreno de Lo que no dije, el impacto fue inmediato. No solo acaparó titulares en medios de toda América Latina y España, sino que fue portada en revistas culturales que jamás antes habían reseñado a Casu. El documental fue aclamado por su honestidad brutal, su narrativa estética y su valor emocional. Universidades comenzaron a incluirlo en seminarios de estudios de género, arte y comunicación, y varios críticos lo llamaron un manifiesto emocional de la nueva mujer latinoamericana. Pero Casu no se detuvo ahí. Semanas después del estreno, anunció algo inesperado, una residencia artística en Oaxaca. Se trataba de una serie de encuentros con mujeres músicas, poetas, bailarinas y cineastas emergentes de toda la región, durante un mes. Casu se instalaría en un espacio alejado del ruido mediático para crear, compartir y enseñar. El proyecto fue bautizado como Semilla y su lema era simple: no quiero ser ídola, quiero ser raíz. La residencia no era abierta al público, pero bastaron unas cuantas imágenes filtradas, ella sentada en círculo con otras mujeres, cantando sin micrófono, escribiendo en cuadernos manchados de tinta, para que se entendiera, no estaba haciendo marketing, estaba haciendo historia.